al Señor, aleluya. Denle un aplauso bien fuerte a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sean todos bienvenidos a este sexto día de ayuno. Y estamos seguros que Dios sigue derramando abundantes bendiciones sobre la iglesia del Señor y sobre nuestra nación. Hoy vamos a tratar una conferencia titulada La apostasía. Así que les invito a tomar las Sagradas Escrituras en 1 de Timoteo capítulo 4, donde el apóstol Pablo habla acerca de la predicción, el anuncio de lo que sucederá en el futuro acerca de la apostasía. 1 de Timoteo capítulo número 4. Mi alma alaba y glorifica al Señor en esta preciosa tarde. Cuando usted haya encontrado esta porción de la palabra, usted me confirmará con un amén bien fuerte. 1 de Timoteo capítulo 4, verso 1 y el verso 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, no todos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Oremos al Señor en esta hora. Señor Jesús, ha llegado el momento de compartir tu palabra, de educar, informar y capacitar a tu pueblo acerca de este tema de la apostasía, que hoy arrastra a miles de creyentes. Abre nuestro entendimiento, la revelación, la unción de tu Espíritu. Venga en esta hora de una manera sobrenatural, de una manera gloriosa, que tu pueblo salga edificado, exhortado y consolado para gloria de tu nombre. Recibe un caluroso y fuerte aplauso de tu pueblo. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? La conferencia del día de hoy está titulada La apostasía. Esta es una de las secuencias que vamos a tener en cuanto a conferencias: el ecumenismo, los apóstoles materialistas y la enfermedad de la iglesia. En primer lugar, tenemos que ver lo que el apóstol Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y esto de que algunos apostatarán de la fe significa de que algunos se van a desviar de la verdad por irse tras una mentira. Nosotros en la Biblia encontramos cómo la apostasía, inclusive desde el Antiguo Testamento, se viene siendo una manifestación real. La apostasía ya para el tiempo donde la gente edificaba una torre, que era la Torre de Babel. La apostasía llegó a tal punto que ellos querían adorar a los astros y ya no al creador de los astros. Entonces, la apostasía viene desde el Antiguo Testamento, desarrollándose. Israel cayó en apostasía, dejando de adorar al Dios verdadero por adorar un becerro, por adorar un animal. Nosotros encontramos que Israel caía en apostasía continuamente, adorando ídolos, adorando a Baal, adorando a dioses falsos. Realmente la apostasía no es algo nuevo, pero en estos tiempos se va a aumentar, aún en la iglesia del Señor, dice Pablo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los postreros días, algunos apostatarán de la fe, escuchando
espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ciertamente, el sacrificarse por el reino de Dios y negarse a sí mismo se volverá algo extraño, ya que cambiarán la verdad por una religión, por una secta, por una herejía, con enseñanzas descabelladas, aberrantes y heréticas. Aleluya, que ellos van a eliminar la santidad, el temor a Dios y la consagración. Sin embargo, nosotros sabemos que la Biblia dice que tenemos que contender ardientemente por la fe que nos ha sido una vez dada. Nosotros no vamos a caminar en otro conocimiento fuera de la palabra, porque es la palabra de Dios la que nos hace verdaderamente libres. Para la gloria de Dios en esa hora. ¡A su nombre! Entonces el apóstol Pablo nos está enseñando y nos habla acerca de una predicción, un anuncio de lo que va a suceder más tarde, y es la predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente, Pablo está siendo usado por el Espíritu. El Espíritu Santo está haciendo profetizar a Pablo y le dice que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Y esto hay que notar que Pablo está escribiendo a su hijo Timoteo, su hijo espiritual, quien estaba al frente de una obra, y le estaba prediciendo lo que sucedería con la iglesia en los tiempos finales, que vendría tiempo de apostasía. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Un aplauso fuerte al Señor del Señor. ¿Cuántos alaban a Jesús? ¿Cuántos alaban al Señor? La apostasía. Y es necesario nosotros ir clasificando o dividiendo acerca de este tema apostático. Primero tenemos que conocer la doctrina de los apóstatas. Tenemos que también ver la invasión o el avivamiento de los apóstatas en estos últimos días. Tenemos que estudiar acerca de la actitud de la iglesia, acerca de la apostasía. Tenemos que darnos cuenta que hay televisión apóstata, y los apóstatas tienen una característica especial: las consecuencias que trae la apostasía. ¿Y producto de qué se origina la apostasía? Todo esto quiero estudiar con ustedes a la luz de la Biblia acerca de este tema, la apostasía, para que nosotros no seamos una víctima más del diablo que está tratando de confundir y engañar a la iglesia, sino que nadie nos mueva fácilmente de nuestro modo de pensar. ¿Cuánto alaba la gloria del Señor? ¡Alábala! Y esto no es solamente una conferencia o una predicación sobre la apostasía, es una denuncia sobre los apóstatas. La Biblia nos habla acerca de la doctrina de los apóstatas. La doctrina de los apóstatas es desviar y producir el rechazo a la enseñanza original de Cristo. Cuando viene la doctrina de los apóstatas, lleva a una persona, le produce el deseo de rechazar la enseñanza original de Cristo. Por eso es que la doctrina de los apóstatas es una doctrina anticristiana. Y el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1, en el versículo número 3, para que mandases a alguno que no enseñen diferentes doctrinas. En primer lugar, analicemos que la doctrina de los apóstatas es una doctrina diferente. Pablo le dice a Timoteo que se quede ahí para que mandase a alguno que no enseñe diferente doctrina. La apostasía es una doctrina diferente. Y Pablo le escribe en 1 Timoteo capítulo 1 verso 6, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías. ¿Qué es apostasía? Vanas palabrerías. Palabrerías que no tienen fundamento bíblico. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo
capítulo 4 en el verso 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. La doctrina de los apóstatas es una doctrina contraria a los principios de la Biblia. Esta doctrina apóstata prohíbe casarse. La Iglesia Católica es una iglesia apóstata. Ellos prohíben el matrimonio de sacerdotes. Ellos promueven el celibato. Entonces ahí, dentro de esa iglesia, hay apostasía. Porque la apostasía prohíbe casarse y mantenerse, abstenerse de alimentos que Dios creó. Mire, hay pseudas iglesias cristianas evangélicas que prohíben comer chancho, que prohíben comer carne, que prohíben comer cangrejo, que prohíben comer tantas cosas. Solo hay que comer pescado. Pero dice la Biblia, Pablo, que todo lo que se coma con acción de gracia y con la oración, el alimento es santificado porque Dios todo lo ha creado. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? ¿Cuánto alaban la gloria de Jesús? Entonces los apóstatas tienen su doctrina y nosotros tenemos que estar alerta a este tipo de enseñanzas falsas. Santiago capítulo 3 en el verso 15 dice: esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino animal, terrenal y diabólica. La apostasía es una sabiduría que no proviene de lo alto. Es una sabiduría tan apóstata y tan animal y tan diabólica y tan terrenal. Esa es la doctrina de los apóstatas. Animal, terrenal y diabólica. No desciende de Dios, sino que desciende de los demonios y del diablo. A su nombre. En el verso 4 de Judas dice: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Cuál es la doctrina de los apóstatas? Convertir la gracia de Dios en libertinaje. Por eso para ellos les parece raro ver una iglesia donde las personas no se maquillan, donde las personas no usan atuendos, donde las personas se mantienen y se conservan con pudor. Entonces la gente cree que la verdadera doctrina es donde le permiten hacer lo que le da la gana. Y la Biblia dice que apostasía son aquellos hombres que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Esa es la doctrina de los apóstatas. Pero gracias a Dios que Dios está despertando a la iglesia, que Dios está despertando a su pueblo a una sana doctrina. Pablo le dijo a Timoteo: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Alaba la gloria de Dios en esta hora. Alaba la gloria de Dios. La apostasía. El señor Guillermo Maldonado, o el supuesto apóstol de Jesucristo, Guillermo Maldonado, dijo una blasfemia que arrastra a la gente a la apostasía. Dice que el apóstol Pablo no tuvo la revelación que tienen los apóstoles de este siglo XXI. Mire esto, lo que está metiendo ahí sutilmente. Que los apóstoles de la antigüedad no tuvieron la revelación que tienen los apóstoles del siglo XXI. Esto significa que este Señor está tratando de decir que hay una nueva Biblia que está fluyendo y es la Biblia que ellos están recibiendo. Y este hombre dijo que por eso vivían los apóstoles pobres, porque no habían recibido la revelación que han recibido los apóstoles de este tiempo del siglo XXI. Mire esto, por eso que ellos son ricos, por eso que ellos son prósperos, porque ellos tienen mayor revelación que los apóstoles como Pablo, como Pedro, como Juan. Eso dice él. Y hoy la gente habla más lo que dice el señor Carluna, habla más lo que dice el señor Guillermo Maldonado, y ya no habla tanto la Biblia. Los comentarios es que en el folleto de Guillermo Maldonado dice esto, Carluna dijo esto, y cuando uno vive
diciendo y repitiendo lo que dice un hombre, eso se llama catolicismo. Porque la profecía más segura es la que está escrita aquí, en la palabra de Dios. Esa es la profecía más segura. Cuando puede alabar la gloria de Dios. Ahora, si nosotros estamos tratando del tema la apostasía, estos apóstoles están inyectando a la iglesia un error doctrinal. La gente está confundida porque están tomando el mundo esta gente. Si nosotros creemos que Guillermo Maldonado tiene la mayor revelación, más que el apóstol Pablo, nos da a entender que el último libro de la Biblia ya no es el libro de Apocalipsis, sino que hay otro libro que sigue a continuación y es el libro que están recibiendo Guillermo Maldonado y Carlos. Entonces, estamos viviendo en un tiempo donde ahora se está infiltrando un conocimiento apóstata a la iglesia. Esto significaría que si Guillermo Maldonado recibe nueva revelación, ¿quién nos quita de que el libro de Mormón también fue una revelación de Dios? Y que John Smith recibió revelación del cielo. Pues si Guillermo Maldonado recibe la nueva revelación, entonces también John Smith la recibió. Y tendríamos que aceptar el libro de los mormones. Pero hay que entrar en una realidad a la luz del Espíritu. Aquí está la revelación. El Espíritu Santo nos ayuda a entender esta revelación, pero no hay otra revelación. El Espíritu Santo que nos da luz y entendimiento para comprender esta revelación. Pero no hay otra revelación. Porque si creemos que hay otra revelación, a través de estos hombres apóstoles, Guillermo Maldonado, Caluna, significaría que si Guillermo Maldonado no viene a Ecuador, nosotros tenemos un evangelio obsoleto. Una Biblia antigua y pasada, porque la nueva Biblia es la que está trayendo ellos. La Biblia dice que apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Nosotros tenemos que ser sobrios, porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero sabemos que la unción que Dios nos ha puesto, ella nos enseña todas las cosas. Cuando la gloria del Señor, la apostasía, ¡a su nombre! ¡A su nombre! El aplauso del Señor Jesucristo. Estamos tratando el tema sobre la apostasía. Esta conferencia nos lleva a la luz de la Biblia a darnos cuenta que la profecía que Pablo dijo, que en los postreros días algunos apostatarían de la fe, es porque en estos tiempos finales viene un avivamiento de apóstatas. Viene una invasión de hombres apóstatas. Pablo dice en 2 Timoteo 4:3, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se amontonarán maestros. Y esto de que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias quiere decir que en los tiempos finales viene una invasión, un montón de falsos maestros que traerán apostasía. A su nombre. En 1 Juan verso 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Es un gran avivamiento de apóstatas. Muchos engañadores. En 1 Juan capítulo 2 verso 18 dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Así ahora han surgido muchos anticristos. Muchos anticristos. Esto implica de
de que en los tiempos finales la profecía de Pablo nos habla de una invasión de apóstatas y de falsos maestros que van a destruir a muchos rebaños del Señor. En 2 de Pedro capítulo 2, en el verso 2 dice: y muchos seguirán sus disilusiones por causa el camino de la verdad será blasfemado. Mucha gente va a seguir las desilusiones de ellos. Esa gente van a ser confundidas. Las disoluciones de estos hombres, los engaños de estos hombres van a ser una atracción para muchos creyentes que no han nacido de nuevo y que no tienen el fundamento bíblico. En 2 de Pedro capítulo 2, en el verso 1 dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. La apostasía viene acompañada con una invasión de falsos maestros que van a introducir encubiertamente o abiertamente herejías destructoras. Y negarán al Señor que aún los rescató. Nosotros estamos viviendo ya en la profecía que el apóstol Pablo dio, que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Algunos, damos gracias a Dios que no son todos, porque mientras la unción y el Espíritu esté con nosotros, mientras nosotros tengamos ese temor y el Espíritu de oración, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Uno de los apóstatas más conocidos es el ex pastor pentecostal José Luis de Jesús. Este hombre fundó una secta ya para los años 80 en Miami, Florida, Estados Unidos. Allí tiene su sede principal. Él era un ex pastor pentecostal. Ahora se burla de la iglesia evangélica verdadera. Ha caído bajo la apostasía. Él dice ser Dios. Él dice ser el anticristo. Él dice ser el apóstol Pablo. Y vemos el conocimiento reprobo al cual está llegando por haber sido engañado en la apostasía. Entonces, él enseña una verdad que a la vez la convierte y la tuerce en apostasía. Que Jesús destruyó al diablo, pero él se vale de eso para decir que el diablo no existe. Miren cómo la apostasía entra y la gente cree que porque le usa la Biblia, si no tiene el Espíritu Santo, no hay interpretación verdadera. Y esta es una forma de gracia que promueve abiertamente el pecado. El Señor José Luis de Jesús dice que los cristianos no tienen pecado. Y por eso que mucha gente corre para allá. Ni cometen pecado, no tienen pecado, ni cometen pecado. Dice que solamente tienen errores y faltas que no deben ser consideradas como pecado. Allá está llevando el diablo a mucha gente a la terrible y espantosa y abominable apostasía delante de Dios. A su nombre. A su nombre. En una cruzada que tuvo José Luis de Jesús en Colombia, él dijo que lo que más le gustó en Colombia, después de haber quemado algunas Biblias, era la cocaína. En cambio, Caluna dijo en un video que era rica la marihuana. Yo me pregunto, ¿qué diferencia hay entre José Luis de Jesús y Caluna? Si a alguno le gusta la cocaína y al otro le gusta la marihuana. Entonces, nosotros tenemos que tener el discernimiento de espíritu, porque son tiempos de apostasía y algunos apostatarán de la fe por escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La apostasía está tomando fuerza y hay países que ya han sido destruidos, iglesias cristianas, por la apostasía. Entró abiertamente la apostasía. Este señor José Luis de Jesús, después de haber sido un evangélico pentecostal pastor,
no mira el pecado. Ya no existe el pecado. Y la gente al escuchar eso, los espíritus engañadores se mueven y comienzan a tomar la mente al espíritu. En la calle 9 de octubre desfilaron hace años atrás cientos seguidores de José Luis de Jesús, con carteles, con letreros, y cerca de 500 personas más se añadieron a la secta, creciendo en gracia, salvo, siempre salvo, arrastrado al error, camino directo al mismo infierno. Por eso es que nosotros no podemos escuchar a cualquier predicador, no podemos escuchar a cualquier maestro. Son tiempos finales donde la iglesia tiene que sostenerse en la doctrina que está en su iglesia, en la enseñanza de su pastor, para que no sea confundido con estos insensatos apóstatas que quieren confundir al pueblo del Señor. ¿Cuánto alaba la gloria del Señor? ¡Alaba al pueblo! Ahora, ¿cuál es la actitud que tenemos que tener nosotros como iglesia hacia la apostasía? La iglesia tiene que tomar una actitud. Dios me ha llevado a tomar la actitud de denunciar a estos apóstatas, de hablar pública y abiertamente sobre sus artimañas. Las últimas artimañas del diablo para la iglesia son la apostasía, el ecumenismo, el materialismo. De esa forma, el diablo se está ganando desde muchas cabezas hasta el resto de miembros. A su nombre. Tenemos que tomar una actitud. La Biblia nos enseña en 1 Timoteo 4:16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. En Tito capítulo 3, verso 9 dice Pablo: pero evita las cuestiones necias y contienda. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, evitar las cuestiones necias. Si usted ve que alguien está enseñando de cuestiones necias, usted como iglesia tome una actitud, evitarla. No hablar más de ese tema, porque lo puede llevar a la confusión. En Tito capítulo 3, verso 10 dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, porque el tal se ha pervertido y peca y va camino a la concordia. Cuando la iglesia ve que dentro de sus atrios hay una mujer o un hombre apóstata, después de una o dos amonestaciones, si no quiere cambiar su forma de predicar y está llevando a la iglesia a la apostasía, hay que desecharlo, aunque critiquen al pastor. Lo importante es guardar el rebaño de Cristo. Hay que estar fuera de esa cosa. ¡Aleluya! ¡Dale un aplauso fuerte, Señor! La actitud de la iglesia hacia los apóstatas o la doctrina apostática, según en Tito 1:14, no atendiendo a fábulas ni a mandamientos de hombres. Nosotros no tenemos que atender fábulas, porque ahí viene la apostasía, ahí viene la confusión. La Biblia dice en 1 Timoteo 4:7: desecha las fábulas profanas de viejas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Desechar todo lo que es fábula, todo lo que es cuento, todo lo que nos lleva a la ilusión, todo lo que nos lleva al cuento de hadas. Tenemos que aceptarlo en la sana doctrina. En 1 Juan 4:1 dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cuál es la actitud de la iglesia hacia los apóstatas y hacia la apostasía? Probar los espíritus si son de Dios. Pablo dice que algunos apostatarán de la fe, escuchando
espíritus engañadores. Entonces, cuando un predicador habla bajo la influencia de un espíritu, bajo la influencia de un ser espiritual. Yo estoy hablando bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero hay otros que hablan bajo la influencia de un demonio. Entonces, la actitud de la iglesia en este tiempo de apostasía es que tiene que probar los espíritus si son o no son de Dios. La Biblia dice en 1 Timoteo 1:4: ni prestes atención a fábulas y a genealogías interminables. En 2 Timoteo 2:14 dice: no contiendas sobre palabras. La iglesia no puede contender. Cuando hay una persona cerrada en su apostasía, déjalo, ya no contienda sobre palabras. Esa es la actitud de la iglesia hacia la apostasía. En Judas verso 3 dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada. La actitud de la iglesia hacia la apostasía es contender por la fe. No estamos peleando, no estamos dañando a nadie, a menos que sea apóstata. Pero nuestro deber es pelear, contender, luchar por la verdadera fe y la sana doctrina. No queremos apostasía, no queremos otro evangelio, porque si alguien trae otro evangelio, aún sea un ángel del cielo, será un maldito, un anatema a su nombre. Un aplauso al Señor. Pablo dice en 2 Timoteo 2:14, en 2 Timoteo, 2 Tesalonicenses 3:6, 2 Tesalonicenses 3:6, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la sana doctrina. ¿Cuál es la actitud de la iglesia hacia la apostasía y hacia los apóstatas? Apartarnos. No es que nos creamos santurrones, no es que nos creamos mejor que nadie. No podemos caminar con gente apóstata. La iglesia de Cristo es una iglesia santa, apartada. Y los apóstatas tendrán su triste final. Por quitarle y añadirle, su nombre será borrado del libro de la vida. Nosotros vamos por otro camino. Y es el camino de la vida. Es el camino de la salvación. Y por eso tenemos que cuidar con temor y temblor esta salvación que Cristo nos ha regalado. Alaba la gloria que está ahora. Alaba la gloria que está ahora. La mayor parte de los pastores que se molestan con este tipo de enseñanza son estos pastores que tienen doble cara. No les gustan estos mensajes. Claro, pues si ellos son los que traen a Carl Luna, a Guillermo Maldonado, a Ana Méndez, y cuando lo traen, ellos agarran su parte y el negocio es bueno. ¿Quién nos saca dinero trayendo a Carl Luna? Eso es mejor que traer a Juan Gabriel. Eso es mejor que traer a un artista conocido, Ricky Martin, porque hay billetes, Carl Luna viene y llega al estadio. Y todo esto es nada más que apostasía a la cual los hombres hoy han preferido las cosas de este mundo antes que la verdad de la palabra de Dios. A su nombre, a su nombre. Un aplauso fuerte al Señor. La apostasía es el tema que estamos tratando en esta hora. Y la iglesia tiene que tomar una actitud hacia hacerle frente a la apostasía. No podemos aceptar una nueva doctrina, una nueva revelación. La revelación ya está dada. Penosamente hoy hay iglesias y hay templos
donde ahora ya no se invitan a los políticos para orarle, para que se salven. Ahora son los políticos los que queman fuerza de la iglesia. Y se trepan a los altares y hacen sus campañas políticas, sus mitin políticos, y cambian el verdadero sentido de la casa de Dios, que es casa de oración y puerta al cielo, por un sistema político dentro de los altares. Allá está cayendo la apostasía. Allá está llevando muchas iglesias a la apostasía, a un desviamiento de la fe y de la vida espiritual y la santidad, que para muchos se está convirtiendo en un sistema de fanatismo. A su nombre. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Alaba a Cristo porque el Señor todavía tiene hombres y mujeres que no han vencido la palabra, que todavía conserva esta doctrina, que es la doctrina del Señor Jesucristo. Ahora, tenemos que tener cuidado con la apostasía, porque la apostasía se está metiendo aún por la televisión. Los canales de televisión están plagados de apostasía. Ellos pasan por alto la exigencia de Cristo al arrepentimiento. Los canales cristianos, ellos pasan por alto la exigencia que Jesús nos dio acerca del arrepentimiento. Y en la televisión cristiana, entre comillas, no se ve gente arrepentida, sino gente llena de apostasía. Gente llena de un conocimiento raro, de un conocimiento que no va de acuerdo con la Biblia. Por eso tenemos que tener cuidado. Pablo dice en 2 Timoteo 1:15, me abandonaron todos, Figelo y Hermógenes. Figelo y Hermógenes lo abandonaron a Pablo porque se fueron tras la apostasía. En 2 Timoteo 4:14 dice, Alejandro el candelero me ha causado muchos males. Vimos que esta gente que andaba con Pablo se alejaron de Pablo por la doctrina que Pablo predicaba. Ellos querían una nueva revelación, ellos querían una nueva doctrina. En 2 Timoteo 2:18 dice, Himeneo y Alejandro, que se desviaron de la verdad. Himeneo y Alejandro se desviaron de la verdad. Porque Pablo, muchos ministros que estaban con él, lo abandonaron. Eso es lo que dice Pablo en 2 Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando más este mundo. La gente se desviaba de la apostasía, amaba más este mundo, los placeres de la vida, el dinero, el trabajo, su yo mismo. Aquí vemos que tanto Figelo y Hermógenes, Alejandro el candelero, Himeneo, Demas, todos ellos abandonaron a Pablo porque Pablo tenía una sana doctrina y ellos querían vivir a su conveniencia. En años recientes se ha levantado una nueva industria de entretenimiento, o sea, la televisión cristiana, con ofertas económicas y ayuda psicológica. Están eliminando la fe. Mire, la televisión cristiana ofrece entretenimiento, ayuda psicológica, ayuda económica. Ya la gente no habla de fe, porque la televisión está infundiendo a la iglesia cristiana poderosa apostasía. Y Pablo dijo que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es un negocio en la televisión de atracción. Es una máquina de hacer dinero que introduce en el corazón la mundanalidad y el materialismo. A su nombre. Por eso es que nosotros
hago la radio cristiana y la televisión cristiana, por lo que lo único que se escucha es basura y lo único que se ve es apostasía. A su nombre. Vea la televisión cristiana proyectando grupos de danza, coreografías con vestimentas egipcias, alabanzas egipcias. ¿A dónde están llevando al pueblo? Atrás, a retroceder a Egipto, a la esclavitud. La verdadera alabanza, el verdadero cántico, el verdadero gozo son las músicas y alabanzas judías, himnos espirituales, salmos. Pero hay apostasía. Y qué pena que hay gente que está recibiendo todo esto de la televisión. Los segmentos de enseñanza bíblica en la televisión los han cambiado por segmentos de deporte, por segmentos de belleza, por segmentos de cocina. Ya aparece en la televisión, ya no aparecen enseñando la Biblia. Ahora aparece un musculoso, ahora aparecen entrevistándolo a un pelotero, preguntándole cuál es su color preferido, su partido preferido, qué haría si metería 5 goles. Eso se ve en la televisión. Cocina, enseñando a cocinar, y mire la machoncísima que no sabe ni ella misma cocinar y quiere enseñar a la iglesia. Estamos en un tiempo de apostasía y hay espíritus engañadores que se están moviendo, doctrinas de demonios. Tenemos que estar ciegos para no ver lo que está sucediendo. La apostasía quiere tomar control de la iglesia aquí en Ecuador, pero no se lo vamos a permitir. Hacer un pueblo todavía que cree en la palabra, que cree en la oración, que cree en el arrepentimiento, que cree en la santidad. En una tradición cristiana apareció una pseudo hija de pastor, llena de atuendo, empantalonada y con arete. Y mientras la entrevistaban, porque era cantante, le preguntaron por qué ella se vestía así. Y ella dijo: Dios mira el corazón y no mira lo demás. Dios mira el corazón. Ese es el cuento de la apostasía. Que Dios mira el corazón. Yo amo a todos mis hermanos, amo a toda la iglesia del Ecuador, cristiana evangélica, pero es mi deber como apóstol enseñar que no solo es el corazón. La Biblia dice que tenemos que santificarnos espíritu, alma y cuerpo. La televisión cristiana está infectada de apostasía. Predicadores, cantantes y profetas aparecen en la televisión sin personalidad de cristiano. Compara una televisión secular con la televisión cristiana y realmente no hay diferencia. ¿Producto de qué? De que la televisión cristiana ha caído en la apostasía. Espero que haya programas que conserven la doctrina y que no hayan caído en este error. Pero la mayor parte de los programas en la televisión cristiana son apóstatas. Son apóstatas. Las profetas, mírenlas. Miren las profetas que salen en la televisión. Unos rabos que ni Jezabel se los cruzaban al otro lado. Peinados que parece el infierno rojo con amarillo y para arriba. ¡Santo! Y dice: así dice el Señor. Y la gente dice: bueno, pues si en la televisión sale esto y la mujer del pastor se maquilla y la mujer del pastor se
se hace la lipo, si la mujer del pastor se opera la nariz, entonces yo también lo voy a hacer. Y la iglesia está profanando el templo del Espíritu Santo. ¡Es la apostasía! Miren los predicadores predicando con camisas apretaditas, enseñando tatuajes aquí, acá, aretes en la lengua, en la nariz. Ni los indios cargan tanto fierro. ¿A dónde está llegando la iglesia? A ver normal eso, a decir eso es cristianismo, con el pretexto de que son cristianos y que son libres, pero están usando la libertad como pretexto para la carne. Apostasía en la televisión. Miren los cantantes de la televisión cristiana que aparecen en televisión. Hay un gordo que sale y cuando él baila la salsa, pero vean lo que es, que parece que está en el aire. Pero si yo le dijera, metámonos en 7 días de ayuno, pienso que ese hombre me mata y me asa y me come. Porque la gente está viendo este sistema como algo normal. Yo me he equivocado y he prendido un canal Converso. Y la sorpresa, unos raperos, merengueros, yo digo, bueno, gloria a Dios, ese era un cristiano. Y cuando veo que es un canal en contexto, digo, Señor, reprenda el diablo, estamos en un contexto. Y hay otro igualito a él. Y peores. La televisión cristiana, en muchos canales, está infundiendo apostasía a la iglesia del Señor. ¡Mucho cuidado! Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Se cuenta todos abundantemente y sin reproche. Un aplauso poderoso al Señor del Señor. A su nombre. La apostasía es el tema en la conferencia que estamos brindando en esta hora. Pablo dice que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Claro, no todos, pero hay gente que va a caer en este error. Porque a la iglesia verdadera, a la iglesia santa, la tildan como extremista, legalista y fanática. Para mucha gente que vive una vida apóstata, nosotros estamos viviendo un evangelio del pasado, un evangelio viejo, un evangelio antiguo, de espaldas largas, de bolsas largas. Dice, eso era para la antigüedad. Ahora la pastora tiene que ceñirse con un pantalón de cuero bien apretado. Y el pastor abriese unos 3 botones para enseñar los pelos y la cadena grandota que tiene. Y ese modernismo está entrando. Porque según ellos, ese es el evangelio de Jesucristo. Ese es el evangelio de la apostasía. Y aunque te llamen cara pálida, no importa, mientras mora el Espíritu Santo, tienes seguro tu nombre en el libro de la vida. Es un tema importante que estamos estudiando. Porque si no nos ponemos alerta, podemos caer en la apostasía. Y la apostasía es un pecado de muerte, porque te desvía de la verdad. Te desvía de la sana doctrina, del conocimiento de Cristo.
Ahora, ¿cómo identificar a un apóstata? ¿Cuál es la característica de un hombre o una mujer apóstata? Vamos a las Escrituras. Según de Timoteo 3:6 dice: así también estos resisten a la verdad. Un apóstata es el que resiste a la verdad, no acepta la verdad, prefiere irse con su error, prefiere irse con su engaño, prefiere irse con la mentira, alimentando su orgullo antes que aceptar la verdad. Ese es un apóstata. En 2 Timoteo 3:9 dice: porque su insensatez será manifiesto a todos. Porque su insensatez, un apóstata es insensato. Insensato. En 2 de Pedro 2:1 dice: y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo juicio y condenación. Estos hombres, dice la Biblia, que negarán al Señor. O sea, no tienen temor de hablar de las autoridades superiores. Son personas que para ellos Cristo no ha hecho nada por ellos. Por eso es pacta, siembra, da para que te salve, para que te salve, para que te diviertes. O sea, nosotros mismos hacemos todo por nosotros mismos. Cristo no hizo nada en el Calvario. Estos apóstatas niegan al Señor. Así identificamos los apóstatas. Personas que niegan al Señor. Y Pablo dice en 1 Timoteo 4:2: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Por la hipocresía de mentirosos. ¿Cómo son los apóstatas? Son hipócritas, son mentirosos y tienen cauterizada la conciencia. Ese es un apóstata, un hipócrita, que dice que está contigo, pero está por otro lado. Hipócrita, mentiroso, que predica lo que no está en la Biblia. Por ahí había uno que decía que había que ungir la casa con sal, porque la Biblia dice que hay que ungir la casa con sal. Jesús dijo: Lázaro, sal fuera. Y ahí está la sal. Hombres corruptos de entendimiento, reprobo a la verdad. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. En 2 de Pedro 3:16 dice: las cuales los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras. Los indoctos, los inconstantes tuercen las escrituras, tuercen la palabra, la cambian a su manera y a su conveniencia. Por eso usted ve iglesias liberales donde los pastores, los apóstoles y predicadores han torcido las escrituras a su conveniencia. Vivan y hagan lo que les da la gana. Dios mira el corazón. No existe el pecado. El diablo ya no existe. Comamos y bebamos. Y esa es la situación de la iglesia, que en muchos países ahora mismo la apostasía es la que gobierna la doctrina del pueblo del Señor. A su nombre. Den un aplauso al Señor. Los apóstatas tienen una característica: resisten a la verdad, son insensatos, niegan al Señor, son hipócritas, mentirosos, son hombres corruptos, engañadores, indoctos e inconstantes. Característica de un apóstata. Terrible. La apostasía es tan real.
Si usted no despierta la realidad, la apostasía lo puede confundir. Por eso es que ahora nosotros no podemos asistir a cualquier evento, porque ya no se ve gente que defiende la sana doctrina. Ahora lo que hay es apostasía, apostasía, apostasía. Luis Palau está evangelizando el mundo, igual que Billy Graham, arrastrando las almas al entretenimiento, pero no al arrepentimiento. Esos son los espectáculos de Billy Graham, llenos de apostasía. ¿Quién aparece ahí? El Puma, dice hermano, y canta la misma música del mundo. El Palau invita a un montón de artistas del mundo, raperos, rockeros, con una melena real, que ni mi esposa tiene el cabello tan largo como ese hombre la tiene. Y cabello brazo. Eso hay en el festival de Palau. Ahí aparece Yuri, igualita a la de antes, solo se ha cambiado de ropa. Y ni de ropa. Están arrastrando con esos festivales de Luis Palau a la apostasía. Mire, Puma, termina de cantar alabanza y a lo que va todo el mundo le pide autógrafo. Y aquí también hay cantantes, mujeres cantantes, que después de cantar a la gente, autógrafo. Y el Puma, mientras canta, le quita besos a la gente. A mí que me va a tirar un beso. La apostasía está llegando. Está tomando cuerpo, está tomando forma. Porque no vendrá el anticristo si antes venga la apostasía. Y eso se está cumpliendo ya en todas partes del mundo. ¡Cuánto alaba la gloria de Dios! Y él sale y da un discurso, Luis Palau, pero después que ha presentado y ha traído a la gente con el mundo. El que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Esa es la apostasía. El show de Dante Gebel. El show de Dante Gebel. Mire esto, terrible apostasía. A veces aparece de payaso, a veces aparece en la televisión de Dante Gebel como un villano, otras veces como pastor de los jóvenes. Al fin y al cabo él forma un circo y vale $25 de entrada. Los que vienen al estado de modelo son más baratos, $10, $8. Pero estos evangélicos apóstatas están llevándose la plata y el dinero del pueblo del Señor, que tiene que invertirlo para el reino de los cielos. ¡Mi alma y glorifica a Dios en esta hora! ¡Aló! ¡La apostasía de los últimos tiempos! ¿No vino Ecuador recientemente el avivamiento de Colombia? Y empezaron a cobrar entradas por la campaña. Y la gente está viendo esto normal. Ahora hay que pagar para campañas, para conferencias. ¿A dónde están llevando estos hombres a la iglesia? ¿A dónde? Hay que pararnos firmes y dar un grito de guerra y decirle que aquí en Ecuador hay una iglesia verdadera que no está dispuesta a ganar a los hombres, sino a ganar a Jesucristo. ¿Cuánto alaba la gloria del Señor? El Señor conoce a los que son suyos, porque los que quieren vivir piadosamente deberán pasar persecuciones. Como Hashem de la apostasía, Pablo la profetizó.
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Quién está dominando a los predicadores? ¿Quién está dominando la mente y la voz de los cantantes? Espíritus engañadores, demonios. Parece mentira o blasfemia, pero Pablo profetizó: la influencia demoníaca trae desviación de la fe. Entonces hay gente que ya, como han perdido la oración, la consagración, porque ya no creen, entonces se les mete un demonio y comienza a torcer la Biblia, y muchos seguirán su disilusión. A su nombre. ¿Qué vive, hermano? Un aplauso fuerte al Señor. ¿Cuál es la consecuencia de la apostasía? ¿Qué es lo que provoca la apostasía? ¿Por qué tiene que venir la apostasía? Porque es el camino que precede a la llegada del anticristo. La Biblia dice en 2 Tesalonicenses 2:3: no vendrá, hablando del anticristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Otro caso, la consecuencia de tener apostasía, 2 Timoteo 4:4: apartarán el oído de la verdad. Miren la consecuencia que trae la apostasía: apartar el oído de la verdad, y se volverán a las fábulas. ¿Cuánta apostasía hay? La gente ahora vive por fábulas. No cierre los pies, porque el diablo te ata. Esa es la doctrina mucho. Ni cruce los pies, porque estás matando de nuevo al Señor. No uses moño o lazo, porque tiene las garras del diablo. No use corbata, porque es el miembro de un hombre. Todo eso hay. Y hay templos y predicadores que ya no usan corbata, porque dicen que esto es el miembro de un hombre. ¡Qué medio! Quisiera traerlo que me escuche para ponerme una corbata larga y rayada y gruesa. Porque hay apostasía, está viviendo fábulas, llevando a la gente a creer más en Papá Noel que en Dios. Fábulas, cuentos que distraen a la gente. Pero tenemos que regresar a las Escrituras. A su nombre. En 2 Timoteo 2:16 dice: porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Dónde lleva la apostasía? A la impiedad. 2 Timoteo 2:17: sus palabras carcomerán como gangrena. ¡Como gangrena! ¿Qué es la apostasía? La apostasía es una enfermedad doctrinal. La apostasía es una enfermedad doctrinal, como la gangrena. Cuando usted escucha, en vez de salir edificado, se enferma. ¡A su nombre! ¡A la gloria de Dios! En 2 Timoteo 2:23, las cuestiones necias e inciertas que engendran contienda. A eso te lleva la apostasía, a la contienda. La Biblia dice en 2 Timoteo 6:21: la cual profesando algunos se desviaron de la fe. ¿Cuál es la consecuencia de la apostasía? Desviar de la fe, llevarnos por otro camino, apartarnos de la verdad. Yo no creo en nada mientras usted no me enseñe la Biblia. Yo no creo en nada. A mí no me va a venir con sus tradiciones, mandamientos de hombres, que yo pienso así, creo así. No. Muéstrenme la Biblia. Si usted no tiene fundamento
usted es un apóstata. Si alguno habla conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme el poder que Dios le da. Si no hay eso, hay apostasía. La Biblia dice en 2 de Pedro 2:1, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Qué es lo que trae apostasía? Destrucción repentina. De un momento a otro tu vida espiritual cae y se muere. Es bonito primero cuando tú escuchas a un apóstata. Qué lindo. Unas hermanas me dijeron, me voy a cambiar de esta iglesia, porque hay una iglesia donde ahí sí me da la libertad. Le digo, piénsalo bien. Tú estás en un lugar donde no hay apostasía, hay una sana doctrina. Entonces ella dijo, no me voy, no vamos, ustedes se fueron. Al pasar el tiempo iba con mi carro, y delante de mi carro iban 3 culebras que se movían como usted no se imagina. Unos aletazos, y dije, ¿quién será que el Señor las recuerde al cielo? Cuando ellas me miraron, me pararon. Le bajé el vidrio y me dice, pastor, ¿cómo está? Digo, hola, ¿cómo está? Y las conocía. Dice, ya no los conoce. Ay, me ve, ¿y qué les pasó? Me dice, ahora somos libres. Ahora somos libres. La libertad la llevó a que las 3 se hicieran prostitutas. Aleluya. La apostasía no te lleva a nada bueno. Por eso es mejor que nos encarguen y nos confronten nuestros errores, para humillarnos ante Dios, para reconocer nuestra falta y que siempre nos mantengamos en ese arrepentimiento delante de Dios. ¡A la gloria de Dios! ¡La apostasía! ¿Quién vive, hermano? ¿Quién salva, hermano? A su nombre. A su nombre. Hay apostasía. La iglesia evangélica en muchos lugares ya no dicen vamos a orar. Ahora dicen vamos a rezar. ¿Por qué? Porque el señor Robertson, el pastor del Club 700, cuando termina el drama y en la escena de una persona perdida que conoce a Cristo, después dice a los televidentes, amigos, hermanos, vamos a rezar a Dios. Y ahora todo el mundo se le está quedando ese término, vamos a rezar a Dios. Pero la iglesia evangélica no reza, ora, porque la oración es conversar con Dios, un diálogo profundo de todas nuestras necesidades. ¿Quién salva? A su nombre. Alábalo porque Él vive para siempre. Alábalo porque Él vive. Oh, la apostasía es una profecía que Pablo la impartió a todo el pueblo. En los postreros días algunos apostatarán de la fe. Y eso ya se está viendo. Se está viendo apostasía en templos grandes. Cuando eran pequeños hablaban la sana doctrina. Censuraban el pecado. Cuando ya crecieron, ahora le dan libertad a todos. Apostasía. Hay iglesias donde hay artistas que se congregan, millonarios, políticos, y esas iglesias donde usted va tienen sus propias discotecas y ahí mismo se emborrachan y ahí mismo fuman cigarrillos con el pretexto de que el Señor hizo el vino. Pero qué diferencia este vino con el que ellos tienen. Este vino sí es original, pero el que ellos tienen emborracha y pica. Entonces la gente lo ve normal ahora. Entremos en un momento, en una realidad, un momento. La música cristiana de ahora, dígame usted, realmente, asentando con todo su corazón, ¿qué produce? El vallenato cristiano, ¿qué produce? Poniendo los pies en la tierra, ¿qué produce? ¿Nada de qué? De vallenato. Si invitamos a uno que cante
y metemos humo aquí y una bola con fotos ahí que dé vuelta. ¿Qué sería esto? Es una discoteca. Antes no era así. Antes no era así. Antes la gente se movía por la unción del Espíritu. Por eso que la administración que Dios me ha enseñado es en el Espíritu. Yo no aplasto la cabeza ni lo pateo a nadie. Yo trabajo por la unción de la vida. Para no caer en la apostasía. ¡Vamos para la gloria de Dios! En la mayor parte de las televisiones cristianas hay apóstoles. Ahora las alabanzas, ¿cómo son? Olé, 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 Jesús, Jesús. Bueno, ¿a dónde estamos? ¿En un estadio o en la casa del Señor? Pero la gente lo está aceptando. Me sorprendo, me maravillo como Pablo, de cómo hayan aceptado tan rápidamente otro evangelio. Y ahora el evangelio es que puedes usar un atuendo, un maquillaje en todo canal de televisión. Antes de entrevistarlo, lo tienen que maquillar. ¿Dónde usted ha visto una cristiana evangélica en un canal cristiano sin maquillaje? No, porque dicen que no se ve bien al público y tiene que pintarse la cara. Una vez fuimos 5 pastores y a todos los comenzaron a polviar. Y yo estaba sentado juntamente con ellos y los miré de reojo. Yo dije, ese polvo viene donde mí. Cuando llegó donde dije, no, yo paso. Dice, no, va a salir en televisión. Su cara está muy brillosa, tiene que ponerle polvo, base. ¡No quiero! ¡Prefiero irme! ¡Gloria a Dios! Bueno, entonces pasa su pañuelo. Me pasó un pañuelo. Ahora sí. Así entra la fantasía. Cuando te encuentras con gente que dice, no hermano, un maletito chiquito. No hermano, solo brillo, no te los trajes. Así entra la fantasía. Entra inmediatamente cayendo de gigantes doctoras. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Pablo le aconseja a Timoteo, evitando las profanas pláticas. Yo no puedo hablar con un apóstata. Me encontré con uno que sale en el programa en vivo, un moreno grandote que se pinta el pelo de amarillo. Yo lo conocí cuando él era predicador, que usaba leva, su corbata y predicaba grandote. El moreno, yo lo conocí. Cuando lo empecé a ver en la televisión, yo dije, qué pena. Le dije, me lo encontré en un lugar donde vendía partidos, estaba con mi esposa. Y a lo que lo vi, le dije, tienes que volver al camino de Dios. Tienes que arrepentirte. Tienes que cambiar, pero así como usted me ve, cambiar de vida. No. Y a lo que me escucha me dice, bueno, más claro que es lo que te pasa. Le digo, vas a constatar. Y donde quiera que te veré, te atormentaré, te voy a atormentar hasta que no te Cristo. Dice Santiago, con mi trabajo sagrado no te metas, lo sagrado es lo que tú tenías. El evangelio, la sana doctrina. ¡Aleluya! Y la más claro, a mí no me tomes en cuenta, dice.
te cambió y te salvó para que tú le sirvas. Y mi esposa estaba asustada porque fue un enfrentamiento donde estaban los batidos. Mientras yo le decía de ahí para arriba y él me miraba para abajo. Dice, no me tomes en cuenta en ningún lado, donde quiera que te veas te voy a tormentar. Esos son los hombres que aman la verdad de la palabra. Que no tienen temor como Juan dar su cabeza. Que no tienen miedo a morir en una cruz como Cristo. O parar en una cárcel como Pablo y como Pedro. O morir a pedrada como murió Esteban. Son los hombres que están dispuestos a que esta palabra prevalezca en los corazones de la gente que llega al reino de los cielos. La apostasía. La mayor parte de los anticristos que están en el mundo eran evangélicos, pero apostataron. La mayor parte de esta gente se les metió al diablo y se desviaron de la fe. Y cuando uno predica esta palabra, se reúnen enemigos como los que se han reunido en los últimos tiempos. Enemigos que se han levantado profetizando mi caída. Pero yo les digo que en Cristo soy más que vencedor. Testigos contra mí, falsos testigos que me desprestigien, pero quiero decirles que aunque me maten a pedrada, veré los cielos abiertos como Esteban y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Esta palabra ha producido persecución y muchos se reúnen y dicen maldigámoslo, pero mientras ellos me maldicen, yo les recuerdo que Cristo se hizo maldito para bendecirme. Una mujer en el terminal, se me apareció una mujer de color, llena de demonios. Me pronunció el nombre y me dijo, te voy a destruir con la lengua. Y luego vomitó. Y cuando ella, el diablo la usó, Dios me dijo, pero yo te levantaré. Pero yo te levantaré. Porque Dios me ha dicho, estoy a punto de desatar el avivamiento en Ecuador y tú harás lo que otros no quisieron hacer. Recibirás cárceles, recibirás azotes por lo que vas a predicar. Pero recuerda, me dijo Dios, yo no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Y hasta que acabe la carrera, dije como Pablo, la apostasía. Es terrible la apostasía. Un pastor de 25 años de carrera se desvió de la fe por escuchar una conferencia de salvo siempre salvo. Una predicadora, no antes haber orado para ir a predicar, terminó adorando José de Jesús cuando le fue a predicar a una de las sectas. Una mujer angustiada me dijo, apóstol, estoy mal. Desde que mi hija se salió de la iglesia y se ha ido a una iglesia liberal, me siento muy mal. Mi hija ya no es como antes. ¿A dónde lleva la apostasía? A una destrucción familiar. O Bashanda la bajada. Oh Ramaya Shende. ¿Cómo está tu vida y tu conocimiento? Comienza a evaluar y pesa si lo que te hablé fue una apostasía, una fábula o es la sangre. Ponte de pie.
la apostasía. Levanta tus manos y dile gracias, Señor, por tu palabra que ha despertado mi entendimiento. Perdóname si he estado pensando desviarme de la fe. Señor, ayuda a tu pueblo y disipo toda obra del diablo, de falso conocimiento y de falsa doctrina. Guárdalos en tu nombre, que nadie los engañe hasta tu precioso retorno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aplauso fuerte a Dios. Dios bendiga.